Bienvenidos a un nuevo episodio de El Sendero de los Susurros. Esta noche, nos adentraremos en los rincones más oscuros y aterradores de la realidad, donde lo desconocido se convierte en una amenaza palpable. Historias de entidades que acechan desde las sombras y demonios que cruzan el umbral de nuestra dimensión para atormentar a sus víctimas. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es para los débiles de corazón. Si crees que estás a salvo en tu hogar, piénsalo dos veces. Las sombras no siempre son lo que parecen. ¿Estás listo para enfrentar el mal? Entonces, apaga las luces y que comience el terror. Asentí para dar algo de contexto a la situación. Esto sucedió la mañana después del Día de Acción de Gracias en 2016. Tenía 15 años en ese momento y estaba quedándome en la casa de mi papá para las fiestas. Estaba durmiendo en la cama superior de mi litera. Esta litera en particular tenía escaleras en lugar de una escalera común. Aquí comienza mi historia. Empecé a moverme en la cama hasta que finalmente me desperté. Estaba confundido y revisé la hora en mi teléfono, como solía hacer cuando me despertaba inesperadamente en la noche. Eran las 3:30, me reí un poco al ver que era la hora de las brujas. Pero entonces me distrajo otro sonido. Lo mejor que puedo hacer para describirlo es decir que era como el sonido de carne siendo arrancada de un hueso. La casa de mi papá estaba en proceso de remodelación en ese momento, por lo que la mayoría de los sonidos tendían a hacer eco. El sonido venía de dentro de mi habitación, específicamente en la esquina entre la estantería y la televisión. Sonaba demasiado cerca para provenir de afuera o del pasillo. No tenía la televisión encendida, ni estaba escuchando nada a través de mis auriculares. Este sonido venía de la penumbra en mi habitación. Todo lo que podía oír eran ruidos de labios chupando y una masticación grotesca. En este punto, ya me había cubierto con las mantas y me frotaba los ojos para asegurarme de estar completamente despierto. Nunca he experimentado parálisis del sueño y siempre he podido distinguir entre sueños vívidos y la realidad. Estaba claramente consciente y trataba de dar sentido a la situación, pero me resultaba difícil. El sonido persistía, y cada vez se hacía más fuerte. Alcancé un par de alicates de punta que había usado para hacer manualidades más temprano ese día y que no había guardado. No tenía idea de qué hacer en ese momento. Si usaba las escaleras de la litera para salir de la habitación, terminaría justo donde venía el sonido, y si saltaba por el otro lado, más cerca de la puerta, podría lastimarme en la oscuridad. Tampoco planeaba usar la linterna de mi teléfono, ya que temía que eso provocara que la cosa en mi habitación me atacara. Pensé en contactar a alguien. Saqué la mano de debajo de las mantas para tomar mi teléfono. Había estado escuchando ese espantoso ruido durante unos 20 minutos, tratando de imaginar qué podría ser. La única explicación que me venía a la mente era que mi familia estaba siendo canibalizada, y yo sería el siguiente. Sé que suena extremo, pero eso es lo único que mi cerebro lograba pensar. No estaba seguro siquiera de si la criatura que hacía el sonido era humana. Teníamos un sistema de alarma y nada había sido activado, así que estaba muy confundido. Ahora tenía que decidir a quién contactar en esta situación aterradora. Primero pensé en escribir a personas importantes para mí, como mi mamá, mi pareja en ese momento, o mis amigos cercanos, ya que no sabía qué iba a suceder. Luego consideré llamar a la policía, pero no soy un gran fan de la policía y temía que, si llegaban inesperadamente, mi papá se molestara si no había nadie en mi habitación. Entonces, me di cuenta de que lo mejor sería contactar a mi papá, siempre y cuando aún estuviera vivo. Él siempre tenía al menos 2 pistolas junto a su cama.
Decidí que debía intentar llamar su atención. Primero intenté enviarle un mensaje de texto, ya que era la opción más discreta. Escribí un mensaje explicándole que me había despertado y pensaba que había alguien en mi habitación. Le pedí que trajera su arma. Escuché atentamente para ver si oía su teléfono sonar o sus ronquidos usualmente fuertes, pero no oí nada. Supuse que tenía el teléfono en vibrador, así que decidí llamarlo y esperar que respondiera. El teléfono sonó unas cuantas veces antes de que él contestara. «Hola», susurré tan bajo como pude. «Revisa tus mensajes». «¿Qué?», respondió. «Revisa tus mensajes». Volví a susurrar un poco más fuerte antes de colgar. La presión en la habitación se hizo aún más pesada después de colgar. El sonido se hizo más fuerte y se movió, acercándose a mi cama. Recordar la siguiente parte aún me hace estremecer. Escuché a lo que fuera rozar el jarrón sobre mi estantería, seguido del sonido de la primera escalera de la litera crujiendo. Mi corazón se hundió y la sangre en mis venas se heló. De repente, la luz de mi cuarto se encendió. Me quité la manta de un tirón y vi a mi papá en la puerta, pistola en mano. El sonido se detuvo de inmediato y no había nada en las escaleras. Mi papá miraba alrededor, tratando de entender qué estaba pasando. Estallé en lágrimas y comencé a temblar incontrolablemente. Pensé que iba a ser asesinado en mi propia habitación. Mi papá me dijo que lo acompañara. Me levanté lentamente y me dirigí hacia las escaleras. Me asomé al espacio pequeño entre las escaleras y la pared, que habría sido el único lugar donde alguien podría esconderse en mi habitación. Por suerte para mí, no había nadie allí. Fui a la sala de estar con mi papá. Había 2 sofás, mi abuela dormía en uno, y yo iba a dormir en el otro. Mi papá me preguntó qué había pasado, y le expliqué todo lo mejor que pude, tratando de evitar un ataque de pánico. Estaba muy confundido por lo temprano que era y por mi historia de un caníbal en mi cuarto. Se aseguró de que la alarma estuviera activada y dijo que me llevaría con mi mamá por la mañana, ya que no sabía qué pensar de la situación. No creo que haya sido una alucinación o algún tipo de truco mental, porque nunca he experimentado algo así durante media hora. La única forma en que puedo explicar lo que sucedió es que tuve un encuentro paranormal. Creo en espíritus, demonios y otras cosas de esa naturaleza. Lo que fuera que haya sido, emitía una energía muy negativa. No fue la primera ni la última experiencia extraña en esa casa, pero nunca he tenido algo tan intenso como aquello. Han pasado más de 20 años desde que ocurrieron estos eventos. Me resistí a compartir lo que me sucedió porque no quería enfrentarme a la duda y la incredulidad, ni defender mi cordura. A finales de la década de 1980, era un adolescente curioso. Me fascinaba el ocultismo, especialmente porque crecí en un hogar religioso. Mi primer contacto con temas ocultos fue a través de la Biblia. Siempre traté de entender mi creencia respecto a las enseñanzas de la Iglesia y luché especialmente con mi fe en Dios después de aprender que los demonios eran antiguos ángeles que habían rebelado contra Dios, fueron expulsados a la tierra y podían interactuar con los humanos. Llegué a la conclusión de que la mejor forma de demostrarme a mí mismo que Dios existía era ver si los demonios existían. No había internet en aquel entonces para responder a mis preguntas o satisfacer mi curiosidad. Obtener conocimiento del ocultismo era difícil, y solo podía buscar en bibliotecas y librerías. Con el tiempo, reuní una pequeña biblioteca de libros sobre brujería y demonología. Mirando atrás, me doy cuenta de lo tonto que fui. No entendía en lo que me estaba metiendo.
Después de lo que finalmente me sucedió, todos esos libros fueron destruidos. Comencé a leer esos libros y a intentar activamente invitar demonios a mi vida. Leía en voz alta largas listas de nombres demoníacos de esos libros. Lanzaba hechizos y dibujaba símbolos en las paredes y el suelo. Al principio, nada ocurría. Tenía algunos sueños extraños, pero eso no era prueba de nada. Un día, encontré un párrafo que me indicaba conseguir un diente de ajo entero y clavarlo con un clavo de hierro grande, lo cual supuestamente atraería poder demoníaco a un lugar específico. Hice esto y coloqué el ajo clavado en lo profundo de mi armario. Los demonios no llegaron de repente, sino gradualmente, de manera insidiosa, abriéndose camino en mi vida y mente sin que yo apenas me diera cuenta. Empecé a despertarme más frecuentemente de pesadillas. A veces, juraba que lo que me había despertado eran risas o susurros, pero pensaba que eran sueños. Algunas veces despertaba paralizado durante unos segundos, y lo descartaba como parálisis del sueño. Otras veces, mis sábanas estaban en el suelo, lejos de la cama. Alguna noche me despertaba preguntándome si la cama se había movido, pero lo atribuía a un sueño inquieto. Una noche, me desperté y vi cómo mi mano y brazo se levantaban por sí solos, agarraban la lámpara de mi mesa de noche y la lanzaban con tal fuerza que me disloqué el hombro y la lámpara prácticamente explotó contra la pared opuesta. Me senté en la oscuridad, abrazándome el brazo, preguntándome cómo podía haber hecho algo así desde el sueño profundo. Unas noches después, lo hice de nuevo con una lámpara nueva, y tuve que usar un cabestrillo para inmovilizar el hombro. Una semana después, volvió a suceder, pero esta vez no agarré la lámpara, sino que rompí el cabestrillo que llevaba al cuello. Mis padres empezaron a notar cambios en mí. Se volvieron suspicaces, pensando que tal vez estaba consumiendo drogas. Me llevaron a un psicólogo que me diagnosticó con depresión. Yo no le conté a nadie lo que estaba haciendo. Con el tiempo, las cosas extrañas solo aumentaron. Una noche me desperté con la luz de la luna llena brillando en mi cara a través de la ventana. Me debatí sobre si compartir esta parte, porque suena extraño, pero empecé a gruñir hacia la luna. Mis pensamientos eran básicos y primitivos, y gruñí con más furia hasta casi espumar por la boca, como un animal rabioso. De repente, volví en mí y me pregunté qué demonios estaba haciendo. Los demonios ya estaban listos para atacar, sentían que me habían debilitado lo suficiente como para intentar extraer mi alma de mi cuerpo. Lo que sigue es lo más vívido que recuerdo. Una noche desperté y sentí algo extraño, una especie de desconexión. Algo de mí empezó a levantarse desde mis pies y recorrió mi cuerpo hasta que flotaba sobre la cama. Era como si una cinta adhesiva se despegara suavemente de una superficie plana. Estaba flotando sobre la cama, mirándome a mí mismo desde arriba. Traté de moverme, pero de algún modo sabía que necesitaría aprender a hacerlo. Me asombraba lo que estaba ocurriendo, hasta que algo me agarró por los pies y empezó a sacudirme violentamente, como una muñeca de trapo. Me sentí como un listón siendo azotado de un lado a otro. Algo intentaba romper una conexión que aún tenía con mi cuerpo. Sabía que si esa cosa lograba separarme de mi cuerpo, moriría, pero el cordón, no sé cómo llamarlo, que me mantenía unido era demasiado fuerte. No pudieron romperlo y me soltaron. Luego, floté lentamente hacia el techo. Recuerdo cómo mi mejilla se apoyaba ligeramente contra el techo de mi habitación. Observé una imperfección en el techo que había estudiado muchas veces desde abajo, pero ahora estaba a pocos centímetros de mi cara. De repente, estaba de regreso en la cama, mirando hacia el techo.
Respiraba profundamente como si me faltara el aire, y estaba paralizado de miedo. Sentía una pesadez en el pecho, como si un peso invisible me cubriera y se hiciera cada vez más fuerte. Recuerdo pensar que era solo un sueño, que nada de esto podía estar pasando en realidad. Entonces, escuché un sonido que nunca olvidaré, el crujir de mi cama. Sentía que me estaba hundiendo y el sonido de la madera deformándose era real. En un ataque de pánico, salí de la cama y corrí fuera de mi habitación. Me fui a la casa de mi hermana, que vivía al lado, y la desperté. Estaba con los ojos abiertos de par en par y respirando aceleradamente. Finalmente, me calmó y me hizo preguntas, pero no le conté lo que había estado haciendo y solo le dije que vi un fantasma. Ella se rió y me dijo que me quedara a dormir allí si quería, pero esa noche no dormí. Al día siguiente, sabía lo que tenía que hacer. Fui a mi casa, subí a mi habitación, fui al armario y saqué el diente de ajo clavado, que ahora estaba podrido y negro. Lo llevé afuera. La casa de mis padres es de piedra, y encontré el espacio de pared más grande que no tuviera ventanas, y arrojé el diente de ajo contra la piedra. Juro que explotó contra la pared como si hubiera lanzado una granada, no quedó nada. Luego, quemé todos los materiales, objetos y libros de ocultismo que tenía en la estufa de leña. Limpié los símbolos de las paredes y muebles, y nunca volví a dormir en esa habitación. Nada parecido me ha sucedido desde entonces. Creo que lo que fuera esa entidad demoníaca tuvo una oportunidad, pero falló. No me volvieron a molestar. Entonces, ¿creo ahora en Dios? No estoy seguro, pero sé que existen entidades malignas en este mundo, y si las invitas a tu vida, vendrán con gusto. Quiero agradecer a todos los que habéis visto el vídeo. Deciros que son historias reales y que la realidad a veces puede ser más terrorífica que la ficción. No olvides dar like y suscribirte a mi canal y gracias.